20 de enero del año 2022. Estamos en el curso de redacción jurídica que se imparte intersemestralmente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en un curso dirigido a estudiantes de la licenciatura en Derecho y egresados y profesionistas de la misma. Mi nombre es Jorge Luis Esquivel Zubiri, soy el profesor de este curso y estamos por iniciar. ¿De qué tratará la sesión del día de hoy? Pues ya poquito a poquito vamos a entrar en materia. Ya hemos hecho algunos ejercicios prácticos al consultar los expedientes, pero hoy vamos a iniciar ya con un poquito de conceptos de gramática y vamos a hacer un ejercicio abstracto, un poquito mental, algo digamos demasiado pesado, pero que es importante que entiendan. Vamos a estudiar la diferencia entre la oración y la norma jurídica, entre las palabras y las normas jurídicas. Y eso es un ejercicio abstracto que espero que podamos entender. Vamos a abordar un poquito ya de algunos conceptos gramaticales que son importantes que los entiendan, como lo es la oración, cómo se estructura, sujeto, predicado. Sobre el sujeto estudiaremos lo que son los pronombres, los sustantivos, los adjetivos. Sobre el predicado estudiaremos el verbo, algunas palabras importantes en oración como los adverbios, las proposiciones. Veremos si nos alcanza el tiempo, si no lo veremos en la siguiente clase, los verbos ocultos, que yo les llamo verbos ocultos jurídicos. Hay verbos también auxiliares, el verbo haber, el verbo ser, estar, los verbos jurídicos, permitir, prohibir, obligar, y los demás verbos, comprar, vender, arrendar, permutar, donar, ceder, subrogar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que trataré de ser lo más sencillo, pero sí hay una parte un poquito pesada, que es la parte de la palabra y la norma jurídica, el pensamiento y la oración. Así que iniciamos esta clase. Repasando lo de ayer, vimos el lenguaje y hablamos de tres tipos de lenguaje. El lenguaje informativo, que es el lenguaje de los datos, el lenguaje emotivo, que es aquel donde se transmite emociones, y el lenguaje imperativo, que es aquel donde se comunican las órdenes. El lenguaje informativo, dijimos que este es un lenguaje que se conforma de datos. Los datos, todos los datos unidos nos dan información. Por lo tanto, en la práctica jurídica, una averiguación previa, una indagatoria, el escrito inicial de demanda contiene en su texto datos. Esos datos nos señalan quién es el actor, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué finalidad, etcétera, etcétera. Toda esa información conforma los datos. Y por lo tanto, en el lenguaje jurídico es importante recabar datos. El lenguaje emotivo es el lenguaje de las emociones. Y las emociones son, ya como lo dije el día de ayer, son las expresiones, los sentimientos, los afectos que tiene una persona. Sus filias o sus fobias.
El lenguaje expresivo, el lenguaje emotivo, es el que se utiliza en la política. En el derecho parlamentario, en el discurso político, cuando los diputados, los senadores, los regidores suben a la tribuna y exponen un posicionamiento a favor o en contra de una ley, están haciendo uso del lenguaje emotivo. El lenguaje emotivo comunica sentimientos, pasiones. Lo escucho y me hace enojar o saca mis fibras íntimas, emocionales, ¿no? De amor, de admiración, de simpatía, de animadversión, de odio, de coraje, de frustración, de encanto. El político seduce al pueblo a través de sus palabras. Así que ese es un lenguaje emotivo. Y el lenguaje finalmente imperativo es el lenguaje jurídico. Ahorita cedo la palabra, nada más termino la idea. El lenguaje, el lenguaje imperativo es aquel donde se nos comunican las órdenes. También se le llama prescriptivo, el que prescribe. No confundir prescribir de ordenar a prescripción de positiva de usucapio que aprendemos en derecho. Es una misma palabra, pero con significados distintos. En el derecho, en el lenguaje jurídico, la palabra prescribir es lo mismo que decir ordenar, requerir, mandar, exigir, hacer. Nada más que muchos utilizan la palabra prescribir. Prescribe. El derecho prescribe. Así como los médicos prescriben en su receta médica cuáles son los medicamentos que uno debe ingerir, lo mismo ocurre en el derecho. El derecho prescribe. Esas normas imperativas o normas prescriptivas son aquellas en las cuales el emisor le ordena al destinatario realizar o no realizar una determinada conducta. Y por lo tanto, en las normas prescriptivas, bueno, el lenguaje prescriptivo es el lenguaje de las normas jurídicas. Ahora bien, el lenguaje, dijimos que este lenguaje imperativo, este lenguaje prescriptivo, tenemos que diferenciar los niveles. Yo les dije que no es lo mismo cuando el emisor y el destinatario están en el mismo nivel, que es el que se utiliza en los consejos, en las recomendaciones. Estamos de igual a igual. Por lo tanto, es el lenguaje de los abogados que se den a un contrato. Están en igual nivel. No es lo mismo este nivel al nivel supra, infra o infra, supra. El inferior le pide, le ordena algo al superior. Pero como está en una posición de inferioridad, por lo tanto, ese enunciado imperativo tiene otro nombre y tiene otro estilo. Le llamamos petición, ruego, súplica. Ahora bien, cuando se invierte y entonces el superior transmite la orden al inferior, ahí es donde entra el derecho. Ahí es donde se prescribe, se ordena, se requiere, es imperativo, se coacciona, se hace porque se hace. ¿Por qué? Por la posición supra-infra. El lenguaje, supra-infra, en el lenguaje jurídico es el que se utiliza en las sentencias, en las resoluciones, en la ley, en cualquier acto que una autoridad impone a otra, siempre es de supra a infra.
Así que ya con eso tenemos los 3 niveles de la comunicación. Nivel de igual igual, consejo, recomendación, abajo arriba, súplica, ruego, y arriba abajo, que es la norma prescriptiva, lo que te ordeno, te exijo, te requiero, ¿no? Te mando, te mandato. ¿Ok? Bueno, ahora bien, eso fue lo que vimos ayer sobre el lenguaje. Dijimos también del lenguaje que tenemos que diferenciar el lenguaje. Ah, perdón, creo que alguien me levantó la mano. No sé si ya va a opinar o va a preguntar algo o fue un error. Observé que alguien levantó la mano. Si no, continúo con la exposición. Continúo con la exposición. También dije que tenemos que diferenciar el lenguaje científico del lenguaje vulgar o lenguaje llano. El lenguaje científico es aquel, ok, no hay problema, Gloria. El lenguaje jurídico es un lenguaje científico porque requiere conocimientos especiales que no tiene el vulgo. ¿A qué le llamamos vulgo? Le llamamos a las personas que no son letradas en el conocimiento especializado. También se les llama neófitos. Nosotros que estudiamos derecho somos neófitos en la medicina. No conocemos palabras que emplean los médicos. Cuando estudiamos nosotros derecho penal y más adelante estudiamos algunas materias especializadas como la medicina forense, no entendemos el lenguaje forense penal. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimientos del lenguaje médico. Por lo tanto, la mayoría de nosotros quienes no nos dedicamos al derecho penal somos vulgares. Tenemos un lenguaje llano, un lenguaje vulgar. Lo mismo ocurre a aquellos que no tienen el conocimiento jurídico. Los que no tienen el conocimiento jurídico no pueden entender las palabras que utilizamos los que estudiamos derecho. El derecho, como lo dije ayer, está llena de palabrejas que tienen su origen desde hace siglos, que derivan del latín principalmente, pero también del español. Así que nosotros utilizamos esta combinación de palabras jurídicas que se vienen arrastrando desde hace siglos. Manejamos un lenguaje especial. Ahora bien, dentro del lenguaje, el lenguaje llano, el lenguaje científico, existe otro lenguaje que es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es el que utilizan los matemáticos, concretamente en el álgebra o en la física. Cuando estudiamos las fórmulas, ahí estudiamos una serie de literares, de expresiones matemáticas, fórmulas matemáticas, y entonces en las matemáticas se utiliza un lenguaje muy simple, muy reducido, muy abstracto, de tal manera que lo básico de las matemáticas es conocer el símbolo de más, menos, multiplicar, dividir y 9 números, del 1 al 9, el 0, y entonces nos adentramos al álgebra y utilizamos los paréntesis y las leyes de signos y tal. En la lógica simbólica también se utilizan símbolos, conjunción, disyunción, implicación, doble implicación, negación, y la lógica simbólica, también llamada lógica matemática, también se utiliza toda esta simbología para que el emisor pueda transmitir su mensaje al receptor. En el derecho se utiliza el lenguaje jurídico
tradicional, que es aquel que se comunica a través de expresiones, pero también existe una corriente de juristas que utilizan o han utilizado el lenguaje simbólico o el lenguaje matemático jurídico. Cito algunos juristas. Josh von Wright, que era un finlandés, pero era un filósofo finlandés, pero hace todo un estudio de lógica dióntica, que es la lógica de las normas. Eduardo García Maínez, ese es otro de los juristas mexicanos que también le entró. Olga Islas tiene un libro de derecho penal donde se utiliza lógica simbólica. Hay dos juristas argentinos, Eugenio Bullin, Carlos Auchauron, que también utilizan la lógica simbólica. Ulises Schmidt también tiene sus tratados donde utiliza lógica simbólica. Bueno, ¿por qué el lenguaje comunicativo? Porque es un lenguaje algebraico. El problema del lenguaje con palabras es que hay muchas palabras y lo que utilizan los matemáticos es resumir así, en una fórmula. Dímelo en dos o en tres letras. Eso es lo que utilizan los matemáticos. Esa es la diferencia también que quiero que ustedes logren diferenciar. Perdonen el pleonasmo. Eso es lo que yo quiero que ustedes distingan. El lenguaje matemático es un lenguaje que busca esto. Lo grande lo hacen chiquito. Explícame la relatividad y la energía multiplicada a la velocidad de la luz del cuadrado y no sé qué cosas. Ah, bueno, te lo resumo en E igual mc y unos chiquitos. Eso es energía por la velocidad de la masa a la luz del cuadrado, Esa es la teoría de la relatividad, pero te lo explico en tres letras. No llegamos los abogados a ese nivel de abstracción. ¿Por qué? Porque lo nuestro es al revés. Es un proceso inverso. Lo nuestro es el pensamiento general que tenemos aquí, lo tenemos que escribir. Y entonces, ¿cómo lo escribimos? ¿Con cuántas palabras? Los abogados, los juristas pueden hacer la propia idea la pueden transmitir en distintas oraciones. Y por eso es lo que yo les decía de esta clase, que tenemos que diferenciar lo que es el pensamiento, norma jurídica y la oración que se escribe. Vámonos a unos ejemplos para que podamos entender esto que acabo yo de decir. Vamos a compartir la pantalla y nos vamos a checar vamos a consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos vamos al artículo 14 constitucional. Ampliamos nuestra imagen. Dice el artículo 14, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Lo que nosotros acabamos de leer es una oración que se compone de 4 párrafos. Tiene sus sujetos, tiene sus verbos, tiene sus predicados. Pero lo importante de esto es que ese artículo 14
es una norma jurídica. Esa norma jurídica es ese proceso mental, racional, que ustedes deben procesar, lo deben comprender. Porque esa norma jurídica que se manifiesta en 4 párrafos en el artículo 14 constitucional es redactada de distinto modo por los colombianos, por los peruanos, por los argentinos, por los venezolanos, por los españoles. Cada una de estas constituciones, de estos juristas, de estas nacionalidades, interpretan la misma norma jurídica, pero con una oración totalmente diferente. Y eso es precisamente lo que quiero que ustedes diferencien. Pero una cosa es la norma jurídica, que es mi pensamiento, y otra totalmente distinta cuando yo logro plasmar mi pensamiento, es decir, mi norma jurídica, la logro yo plasmar en una oración. Para eso vamos a consultar las constituciones políticas de otros países. No voy yo a meterme en los textos, ya hice la transcripción, así que les voy a compartir yo la transcripción para que no veamos los textos. Tenemos ahí la Constitución de Colombia, artículo 29 de la Constitución de Colombia. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En México le decimos formalidades esenciales del procedimiento. Aquí se les dice, se aplicará toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En México decimos que lo que dice el 14, nadie puede ser juzgado si no es mediante juicio, mediante tribunales previamente establecidos con las formalidades esenciales del procedimiento. Es lo mismo, nada más que está redactado de otra forma. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. En México decimos que no se aplicará la ley de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. Eso que dice México en el artículo 14 y lo que dice el artículo 29 de la Constitución de Colombia es lo mismo. Es la misma norma jurídica, nada más que la redacción es diferente. Como lo redactaron los mexicanos a como lo redactaron los colombianos. Y bueno, tenemos artículo 2 de Perú. Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad personal. En consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley manda, ni a impedirlo de hacer lo que ella no prohíbe. Nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa, inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena prevista en la ley. Por lo tanto, en México lo decimos de manera diferente. Nuestra Constitución, en el artículo 14, nos señala que en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. Fíjense, en México decimos una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Aquí en Perú, de una ley de manera expresa, inequívoca, como infracción punible. ¿Se dan cuenta cómo se utilizan distintas palabras, pero la norma es la misma? Quizás dirá el maestro, no entiendo. Ojo, a ver, norma es un pensamiento, es una idea abstracta.
Cuando nuestra idea abstracta la empezamos a materializar, ¿cómo la materializamos? A través de la redacción. Ordenamos nuestra idea, nuestro pensamiento y lo materializamos a través de las consonantes y las vocales que conforman palabras y que a través del uso de las palabras iremos formando oraciones y párrafos. Nuestra norma es el pensamiento abstracto, la oración es la manifestación escrita de ese pensamiento abstracto. Constitución de Argentina, artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Fíjense cómo dice, nadie puede ser juzgado antes del hecho de la causa. Y aquí nuestro artículo 14 constitucional, ¿qué nos dice? Nos dice que nadie puede ser juzgado conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. Anterioridad al hecho, así decimos en México. En Argentina, antes del hecho de la causa. Significa lo mismo. ¿Se entiende bien? Es lo mismo, nada más que se redactó de forma diferente. Constitución de Venezuela, artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En México decimos formalidades esenciales del procedimiento, artículo 14. Dice el artículo 49, toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. En México decimos que nadie puede ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Constitución de Guatemala, artículo 5. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones. Eso lo tenemos en el 16. Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones. Cada quien lo redacta, insisto, de forma distinta. Y bueno, tenemos aquí, nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales. Dicen los guatemaltecos, nadie puede ser privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal. Vuelvo a reiterar, en México decimos, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Formalidades esenciales del procedimiento. Coincidimos con los guatemaltecos en privado, verbo privar. Privar significa quitar, despojar. Constitución de los Estados Unidos de América, traducida al español, obviamente. Nadie estará obligado a responder por un delito, y luego aquí dice, castigado con otro infamante, excepción de los casos que se presenten las fuerzas, cuando se encuentren en tal tipo de guerra, tampoco se podrá persona alguna 2 veces en peligro de perder la vida con motivo del mismo delito, ni se compelirá a declarar contra sí misma ningún juicio criminal, ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Fíjense, en 2 renglones, el artículo 14 constitucional está en la 5ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Por lo tanto, logran entender la diferencia de lo que es la norma jurídica a lo que es la oración. No es lo mismo pensar en norma jurídica que escribe esa norma jurídica. A ver cómo la redactas. La norma jurídica es un pensamiento abstracto. Ese pensamiento abstracto se compone, si se acuerdan bien de sus clases de introducción al estudio del derecho, ese pensamiento abstracto llamado norma jurídica se compone de dos elementos: un supuesto hipotético y una consecuencia jurídica. Y esa consecuencia jurídica, entre el supuesto y la consecuencia jurídica, existe el verbo jurídico oculto, que son tres: permitir, prohibir y obligar. En materia jurídica civil, también existen esos tres verbos: dar, hacer y no hacer. Y son verbos ocultos. Les llamo ocultos porque cuando los redactan, no necesariamente están ahí plasmados, sino que existen. Voy a utilizar el pizarrón, nuestro pizarrón de aquí electrónico, para ver si tratar de explicarles este proceso mental de lo que es la norma jurídica. Estoy esperando abrir el archivo para que se lo pueda yo compartir. Y bueno, el sistema está ahorita un poco lento, son las fallas del internet, pero bueno, en lo que vaya abriendo el archivo, lo que yo quiero dar a entender es que la norma jurídica, si nosotros la expresamos en un lenguaje científico, se reduce: si es P, debe ser Q. Esa es la fórmula del derecho. Y todavía le quito el sí, es debe ser. Hago un símbolo, P, hago una flechita, P, y luego le agrego Q. Apenas me está abriendo el cuadrito, pero voy a aprovechar para compartirles. La norma, la norma jurídica es un pensamiento racional jurídico abstracto. Este proceso de pensamiento es esto. Cuando nosotros tenemos este pensamiento, nosotros vamos a elaborar una proposición normativa. Es decir, le vamos a dar ya forma a nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento allí está: ok, vamos a elaborar una norma. Ya que la tengamos, ahora sí, métele sujeto, verbo, predicado, adverbio, pronombre, sustantivo, artículo, género, lo que tú quieras, mételo aquí. Pero antes de iniciar esto, insisto, debemos pensar. Nuestra carrera, por lo tanto, es una carrera intelectual. Les decía
que una norma jurídica, y es P, debe ser Q. Esta es la forma para expresar una norma jurídica. Y todavía les decía, lo quiero hacer más P, y luego hago Q, y entonces le agrego una flechita. Esto es mi norma jurídica, pero utilizando un lenguaje simbólico. Si es P, debe ser Q. Este lenguaje, insisto, es el lenguaje que utilizan los matemáticos. No se espanten, muchachos. Es que yo estudié Derecho para no estudiar matemáticas. No. Lo que me refiero es que el lenguaje matemático sirve para tratar de entender la idea. Areli, estás levantando la mano, te escucho. Sí, una pregunta, maestro. También en ese aspecto, ¿qué se debe de como que definir la P y la Q en relación con derecho? Porque no me acuerdo en qué libro leí, pero sí viene como que una relación jurídica entre la P y la Q. No me acuerdo si es Maynes, el de Introducción al Estudio de Derecho. No me acuerdo qué libro viene esa P y Q, pero sí tiene, hay una relación. No sé si me pueda decir qué es la P y la Q aquí, pues ya estudiando pues derecho. Claro. Lo que significa la P y la Q, la P es el supuesto hipotético. Supuesto hipotético, también le llaman hipótesis normativa algunos, ¿eh? Acuérdense de sus clases de álgebra. En la álgebra, esto es lo que llaman literares. Y la literal puede ser cualquier número. A más B igual a C. Ok, eso es en álgebra. ¿Y qué significa A? Cualquier número. ¿Y qué significa B? Cualquier número. ¿Y qué significa C? La suma de A más B. Ok. En el caso de la lógica jurídica simbólica, P significa supuesto hipotético o hipótesis normativa. Y consecuencia jurídica, pues es lo que te genera lo que va a ocurrir si pasa ese supuesto. Entonces, P es, respondiendo a David, P es el supuesto hipotético, Q es la consecuencia jurídica. Pero Ok, estamos, sí. ojo, no sé si me entiendan, estamos hablando de la norma. Acuérdense que les dije que la exposición de hoy va a ser un poquito medio compleja, por lo que yo les decía. Tenemos que entender esto, muchachos. Esto para mí es nuestra carrera. Por favor, no se desconcentre porque lo que viene es, o entenderán para siempre su carrera o de plano van a decir, no, no es lo mío, maestro, yo pensé que era otra cosa. Lo trataré de explicar de la manera más sencilla. Pero viene la parte también que para mí es un poquito medio mm, especial, porque significa que tengo que explicarlo también de manera coloquial. Vamos a hacer nuestra constitución, artículo 14, y nos dice el artículo 14, creo que alguien levantó la mano. Sí, Luis, te escucho, Luis. Luis Christopher. Luis, ¿nada? Ok. Nuestro artículo 14, que está redactado en 4 párrafos, vamos a escoger nada más un párrafo.
Nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esa oración es una norma. Esa norma tiene una consecuencia. La consecuencia es que quien le prive la libertad o de la propiedad o de la posesión o del derecho a una persona, ese acto es inconstitucional. Y si es inconstitucional, es susceptible de que se anule, se quede sin efectos, sea motivo de la tutela o del amparo y la protección de la justicia de la Unión. Esa es la consecuencia. Pero a ver, vamos a desglosarlo. Vamos a desglosarlo. La P, vamos a darle significados. La P Pues aquí, significa, profesor, bueno, sí, te perdón, escucho. aquí sería el supuesto hipotético, sí, el supuesto hipotético sería que nadie podrá ser libertado, ¿no? Nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, ¿no? Y Así es. la consecuencia jurídica sería que conforme a las leyes expedidas con anterioridad puedan cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. No, no. Esa es una confusión. Nadie puede ser, ahorita lo explico, ahorita déjame desglosarlo y ahorita lo entendemos. Están viendo el pizarrón todos, ¿verdad? Nadie puede ser privado de la libertad. Nadie puede ser privado de la propiedad. Nadie puede ser privado de qué más? De la posesión. Nadie puede ser privado de qué más? De los derechos. Derechos, bienes, posesiones. Así es. Derechos reales, derechos personales, derechos de arrendatario, de propietario, de comodatario, laborales, hay todos los derechos. Okay. Esto es la norma. Nadie puede ser privado de la libertad, nadie puede ser privado de la propiedad, nadie puede ser privado de la posesión, nadie puede ser privado de los derechos. Y luego establece ahí otras condiciones. Establece, si no es, mediante qué juicio seguido ante tribunales Previamente establecidos. previamente establecidos. Este valor, esta le vamos a poner Q. Ahorita no es sanción, ¿eh? Todavía no salen bolas, no es sanción. Nadie puede, si no es mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, tenemos otra, QR, le vamos a dar el valor R, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Y la R qué sería? Disculpe, profesor. Es en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Y luego vamos No, a pero agregar sería la la respuesta. S. Ah, Vamos a agregar la S. La S significa conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es darle valor a mi pensamiento jurídico
le estoy dando yo forma, estoy haciendo de una proposición normativa, ¿sale? Ahora bien, en la Constitución, bueno, en las leyes, en toda norma jurídica, si yo realizo esa conducta, o sea, si la norma me prohíbe algo y yo lo hago, por lo tanto, la consecuencia jurídica es una sanción. Esa sanción significa un castigo. El castigo puede ser pena privativa de libertad, puede ser una multa, pero también la sanción puede ser la nulidad del acto. La nulidad es queda sin efectos, desaparece el acto. La Constitución me señala el amparo. Yo la interpreto, artículo 103 de la Constitución. El artículo 103 de la Constitución me dice que los tribunales darán el amparo y protección de la justicia de la Unión. Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán por normas generales actos o omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, así como por los tratados internacionales en los que México sea parte. Antes la Constitución, este 103 deriva del artículo 25 del Acta de Reformas de 1847 cuando se estableció el amparo. Y el artículo 25 decía que procedía el amparo y protección de la justicia de la Unión contra actos violatorios de la Constitución. Ahí decía la palabra amparo. Actualmente la Constitución, bueno, pues sí dice amparo, pero no lo dice tan claramente como lo decía originalmente el artículo 25 del Acta de Reformas. Así que en mi pensamiento jurídico, voy a establecer X. X es la sanción. Y entonces la sanción significa el amparo y la protección de la justicia de la Unión. Ahora bien, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. P, coma, U, R, S. Esto es mi hipótesis normativa y mi consecuencia jurídica es X. Esto es lo que aquí dice P. Bueno, esto es P. Le meto un paréntesis. Lenguaje algebraico o lenguaje científico o lenguaje matemático. Y la consecuencia es X. Y entonces lo que hago es una flechita. Esta flechita significa la consecuencia. PQRS, entonces X. ¿Qué es P? Que nadie puede ser privado de su libertad, nadie puede ser privado de la propiedad, de la posesión de los derechos, si no es mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahí está muy largo lo que me dijiste. PQRS. Perfecto, ya. PQRS. Así piensan los matemáticos. No me eches rollo. ¿Qué es PQRS? Perdón, PQRS. Tan, tan. ¿Qué pasa si se junta PQRS? La consecuencia que es X. ¿Cuál es el significado de X? Esto. Procede el amparo y la protección de la justicia de la Unión. Maestro, ¿qué es amparo? Para aquellos que todavía no acusan amparo. Amparo es queda sin efectos el acto. El acto que te causa a ti daño, por el cual te quejas, por el cual tú demandas,
queda sin efecto. Bueno, lo que vimos a continuación es una proposición normativa. Es decir, esto, como lo resumo, es una proposición normativa. Mi norma, la fórmula básica de la norma es PQ. Pero voy más allá, muchachos, porque a lo mejor dirán, maestro, siempre debe ser PQ. No, pueden utilizar a alfa, beta, gamma, épsilon, un palito, dos palitos, 0, 1, símbolos mayas, símbolos fenicios, lo que ustedes quieran. Porque en el lenguaje simbólico, las grafías son símbolos. Por lo tanto, deben entender que la utilización de símbolos se hizo para facilitar los procesos del pensamiento. Nuestra carrera es de pensar y como se dan cuenta, hay mucho rollo, dirían algunos, hay mucho verbo, sí. Los que estudiamos derecho no nos gustó las matemáticas, no nos gustó, digamos, no era lo nuestro utilizar símbolos de multiplicación, división, suma, resta, números. No. Lo nuestro ¿qué es? Las letras. Porque descubrimos que con las letras formamos palabras, formamos enunciados, formamos párrafos. Y a diferencia, como dije anteriormente, a diferencia de los matemáticos que en todo lo hacen así chiquito, en una fórmula, nosotros el proceso es al revés. Nuestro pensamiento lo hacemos grande, grande. Y además ese pensamiento tiene la cualidad, tiene la característica de que lo podemos redactar. Es decir, lo podemos escribir de manera diferente, así yo fuera anglosajón, así yo fuera francés, si yo soy ecuatoriano, si soy colombiano, si soy argentino, porque cada jurista lo va a redactar como mejor le parezca, como mejor le agrade. Ahora bien, con esto, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Quiero que entiendan que una cosa es pensar y otra es escribir. Ustedes pueden entender el derecho porque ya le agarraron la onda, ya desarrollaron el pensamiento jurídico. ¿Ah? Pero el de entender la norma jurídica no significa necesariamente que tengan la habilidad de qué, de redactar. Y ahí les va otra. Ustedes pueden ser estudiosos en ciencia política, pueden saber filosofía, inclusive, pueden saber literatura, son expertos en la gramática española, pero no entienden cómo carajos es una norma jurídica. Entonces, si no entienden una norma jurídica, ¿cómo van a redactar algo que no entienden? Ahora bien, yo voy a algo importante que también yo quería decirles. A mí me preocupa, a mí como maestro, como docente, siempre he tenido el problema o el comentario de algunos alumnos, me sucede con los alumnos de escuelas particulares, pero también me sucede aquí. Maestro, enséñenos a escribir. Pues, ¿dónde yo quiero aprender? Pues sí, pero ¿qué crees? Tienes que entender lo que escribes. Tienes que saber cómo piensa el abogado, cómo piensa el jurista, cómo es una norma jurídica. Si no tienes ese pensamiento, no vas a poder plasmar en el documento la idea que tú quieras plasmar.
Vuelvo a compartir pantalla. Aquí tengo otro ejemplo donde trato de describir esto. La norma jurídica, si es P, debe ser Q. Debe es, le llaman el nexo o la cópula. Aquí son tres verbos, lo que yo le llamo los verbos ocultos: permitir, prohibir y obligar. Esta es mi norma jurídica. Ahora bien, la proposición normativa, si es P, debe ser Q. La proposición normativa significa que ya mi concepto de norma ya la voy a empezar a materializar. Ya le voy a empezar a dar poco a poco forma. Si es vendedor, debe estar obligado a transmitir la propiedad de la cosa al comprador. Ese es mi pensamiento, mi proposición. Ahora bien, la oración normativa. Si es vendedor, debe estar obligado a transmitir la propiedad de la cosa al comprador. La parte vendedora manifiesta que la cosa es de su propiedad. La cosa se hace consistir en un terreno de tales metros cuadrados de superficie con los siguientes linderos y colindancias. La parte vendedora se obliga a transmitir la cosa a la parte compradora. Y lo empiezo yo a redactar. Se cumple con esto. ¿Qué es lo que les explicaba aquí? Que primero tenemos que pensar para poder llevar la redacción. Ahora bien, retomando lo que yo les decía del acto del artículo 14 constitucional, y cómo lo redactan en otros países, es que existe en el derecho constitucional un concepto que se llama debido proceso. Y el debido proceso significa que en el contrato que se debe al gobierno con el pueblo, en ese contrato se llama constitución política. Ese contrato establece los derechos de los gobernados y las obligaciones del gobierno. En ese contrato hay una cláusula. Esa cláusula se llama debido proceso. El debido proceso establece que para que el gobierno te pueda quitar tu vida, tu libertad, tus propiedades y tus posesiones, el gobierno debe citarte en un tribunal. El gobierno debe citarte a ese tribunal para oírte, escucharte. El gobierno te debe citar a ese tribunal para escucharte, para seguir las formalidades esenciales de todo juicio. Es decir, que tengas derecho a contestar la demanda, tengas derecho a una audiencia, tengas derecho a una defensa. El gobierno debe establecer un tribunal antes de que tú cometas el hecho. El gobierno debe establecer un tribunal con una ley antes del hecho. Por lo tanto, la norma jurídica es, si es P, con todas las características que puse, P, Q, R, S, son las condicionantes para que el gobierno te pueda hacer eso. Ok. Entonces, te lo puede hacer, pero debe seguir todo ese procedimiento. Si no lo sigue, ¿qué pasa? El acto queda nulo. Miren, esa norma, nosotros los mexicanos lo redactamos en 4 párrafos.
en el artículo 14 constitucional. Pero ya les dije, en Colombia es el artículo 29, no sé qué párrafos. Y en la Constitución, en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, lo hicieron en 2 renglones. 2 renglones. ¿A qué voy? Toda la variedad, cómo nuestro cerebro, cómo nuestra creatividad nos permite redactar. ¿Cómo podemos escribir una idea de distintas formas? Se dan cuenta, con esto ya doy por terminado este pequeño tema, nada más que quiero cerrar. Se dan cuenta por qué es importante entonces el que ustedes lean. Y otra cosa importante, por qué es importante que se suelten, que escriban, aviéntense, no pasa nada. A ver, les dije yo, es que tengo faltotas de ortografía, pues ya les mostré ayer cómo estaban escritas las 7 partidas con unas faltotas horribles de ortografía. El lenguaje va cambiando conforme pasan los años. Sí, hay muchas personas que ahorita, por lo que yo digo, me van a colgar, ¿no? Y van a decir, oye, pero es que ¿cómo? Que sí, yo soy conservador. Yo estoy en contra del todes y del directore y del compañero y todas esas cosas. Estoy harto, no me gusta eso. Pero hay cosas que sí yo acepto y las utilizo en mi lenguaje oral y en mi lenguaje escrito. Pero quizás dentro de 200, 300 años nuestro lenguaje cambie, yo no lo sé. Yo les mostré ayer con documentos jurídicos, como en su momento fueron las 7 partidas dictadas por el rey Alfonso el Sabio allá por el siglo XIII, y también les demostré el edicto o el decreto mediante el cual los reyes de España ordenan la expulsión de los españoles allá por el año de 1492, siglo XV. Yo les demostré cómo el lenguaje jurídico cambia. Y es más, les voy a decir otra cosa para que se sorprendan. Al día de la fecha, todavía hay palabras en el lenguaje jurídico mexicano que seguimos repitiendo sin darnos cuenta que están totalmente en desuso, totalmente desactualizadas. Maestro, ¿por qué dice eso? Ah, porque se los voy a demostrar. En este momento les voy a demostrar cómo también ese artículo 14 constitucional utiliza palabras viejas. Artículo 14 constitucional. Dice el artículo 14 constitucional, una palabra vieja que ya nadie utiliza y nadie se ha dedicado a reformarla. En los juicios del orden criminal, criminal. ¿Hay juicios del orden criminal? No. No. Hay orden penal, no orden criminal. ¿Por qué la Constitución habla de criminales? En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, Okay. Luego entonces, ¿qué ocurre ahí? Que nuestro lenguaje jurídico es un lenguaje que se va arrastrando de siglos. Antes existía el Código Criminal, el Código de Procedimientos Criminales, la ley criminal, y a los criminales se les llamaba malhechores. Malhechores porque estaban mal hechos feo, está mal hecho, malhechor, criminal. Pero como pasan los tiempos, pasan los años, no, pues ahora llámale indiciario, o llámale, no sé, indagado, o investigado, o no sé. Bueno, llegamos hasta los extremos. Tápale los ojos para que nadie sepa quién es. Aunque todo México sepa a quién se refiere, no, tápale los ojos para que nadie sepa. Está bien, está bien.
nuestro lenguaje va evolucionando y por tanto ustedes se deben soltar. Se deben soltar. Yo les decía ayer, cuando ustedes aprendan a redactar, primero aprendan a copiar. Suéltense, copien. Oye, ¿cómo, con qué formato, con qué modelo, con qué? Y ya sobre la marcha le van agregando. Ya aprendieron en esta sesión de hoy que una cosa es la norma jurídica y otra cosa es la oración. Ya entendieron por qué digo que redactar significa pasar de nuestro pensamiento a la acción de escribir. ¿Está claro ahí? ¿Hasta ahí todos bien? Pregunta. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, maestro, todo bien, gracias. No, todo en la orden. Todo en orden, qué bueno, porque créanme que esto es para mí muy importante que lo entiendan porque no nos enseñaron que esta carrera es pensar. Nos enseñan derecho, pero hagan de cuenta como robotcitos y no nos enseñan por qué. Y ya en la vida profesional es cuando te das de topes. Y más cuando empiezan a escribir. Porque no entienden. Y luego ya materias tan difíciles como, por ejemplo, plantear unos agravios, plantear un amparo, pues no entienden, porque no comprenden, porque no les enseñaron a pensar. Y también hay una especie como que uno se subestima. Se subestima porque dice, ay, es que mi carrera es derecho y son buenos los ingenieros porque saben matemáticas. No, perdónenme, ustedes tienen algo técnico, escribir. ¿Ustedes sabían que los que estudian ingeniería no saben redactar, no saben escribir? Yo fui hijo de un ingeniero, créanme, y tenía ese problema. No sabía ni redactar ni escribir. Y se puso a estudiar redacción para aprender. Pero muchos ingenieros están igual, no saben. Ah, pero eso sí, ponle una ecuación y te la resuelven. Hay algo que se llama factorización en las matemáticas, que algo grande lo hacen chiquito. O ley de la simplificación en la lógica. Lo grande lo hacen chiquito. No. Aquí lo nuestro es mi pensamiento, ¡pum! ¿Cómo lo quieres? ¿En 4 párrafos, 5 párrafos? ¿En un texto? ¿Cómo lo quieres? Los juristas, ahí les va ¿por qué no me gusta decir abogado? Y yo utilizo la palabra jurista. Porque los juristas eran los intérpretes de la justicia. Cuando Dios hizo el mundo, no les voy a hablar de tal guerra, no, les voy a hablar de una alegoría griega, el Prometeo encadenado. Cuando los dioses se unieron, y entonces sale Prometeo, ¿no? Prometeo dijo, pues Dios les dio a los animales todo, y a los seres humanos no les dio nada, no les dio ni garras, ni colmillos, ni plumas, no pueden volar, ¿no? O sea, son torpes para subirse en los árboles. Y Prometeo dijo, voy a robar el fuego y les voy a enseñar a esos changos, a esos primates, les voy a enseñar a usar el fuego. Para que entonces los humanos aprendieran a qué, a pensar, a razonar. Y luego, cuando todos los animales ya existían y los seres humanos eran los únicos racionales y los animales nomás volaban y se comían entre ellos en sus cadenas alimenticias, mientras que el ser humano razonaba, algo le faltaba. Y entonces, los dioses se volvieron a unir y dijeron, ¿qué necesita el ser humano? O mejor dicho, ¿qué necesitan los seres humanos? Y los dioses dijeron, necesita 2 cosas. 1, pudor, que tengan pudor. 2,
que tengan el sentimiento de la justicia. Y entonces el pudor significa, en pocas palabras, tápate los genitales, tápate así, con ropa. Ese es el pudor. No te vean en calzones o el torso descubierto, o sea, no, hay que tener pudor. Y la otra cosa es que tengan los seres humanos el sentimiento de la justicia. Pero ese sentimiento de la justicia no se tenía en cualquier persona. Esa alegoría que yo estoy narrando la describe Platón en Protágoras, diálogo de Protágoras. Ese sentimiento de justicia no lo desarrollan todos los seres humanos, porque muchos seres humanos pues desarrollan que la medicina, otros que la ingeniería, otros tienen habilidades físicas y se ponen a trabajar y son buenos atletas, buenos gimnastas, y por eso hay muy buenos albañiles, muy buenos plomeros, muy buenos eléctricos, pero otros no. Otros se dedicaron a pensar, a interpretar, a tener esa comunicación con el divino, con los dioses, ¿no? Y decir, Dios o los dioses me dicen que la justicia es esta. Y por eso surgieron los juristas. En la época romana, existían los pontífices que tenían contacto ahí con los dioses, pero había una especie de pontífice que tenía ese contacto con la justicia. Y ustedes dirán, maestro, ¿qué es la justicia? Pues si no lo pudo explicar Platón, ni lo pudo explicar Hegel, ni lo pudo explicar tantos doctrinarios hoy, pues no me pregunten qué carajos es eso. Pero es algo muy complicado y muy complejo de describir. Entonces, por eso el intérprete tiene el pensamiento y dice, es esto y esto. Esa interpretación baja de Hermes. Hermes era el mensajero de los dioses con los humanos. De ahí surge hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación. Y por eso los que estudiamos derecho somos juristas porque nos dedicamos a qué? A interpretar. El abogado es el que aboga, es el actor que se para al fórum y ahí habla y se avienta un discurso ahí ante los jueces. Pero el jurista es el que interpreta la justicia, interpreta el espíritu de la ley. Y entonces, cuando interpreta el espíritu de la ley, ¿qué hace el jurista? Comienza a redactar. Y fíjense, hoy en día hay políticos que dicen, yo soy el pueblo, yo soy la nación. Entonces, estos políticos dicen, a ver, porque el pueblo me dijo que se haga esto, hagas esto. Pues entonces el jurista está loco, ¿verdad? Este cuate, pero está bien. Yo interpreto lo que la autoridad divina me lo dice, me lo ordena. Y tengo esa habilidad para poderlo yo escribir. Entonces, eso es precisamente lo que quiero que entiendan. Perdón, ¿algún comentario? ¿Escuché ahí una intervención? ¿No? Bueno. Tenemos entonces que ya sabemos por qué es importante esto del pensamiento. Pero vamos a entrar a la cuestión gramatical, la lengua. Resulta que el español es una de las lenguas más especiales, por no decir de las más sangronas que hay de todos los idiomas. Imagínense cómo es el español, cómo es el pensamiento español,
El pensamiento español es muy payaso, muy sangrón. Ser Miguel de Cervantes Saavedra, cuando escribe El Quijote de la Mancha, es una burla a todo este señorío y toda esta gallardía de los españoles, ¿no? O sea, tienen un pensamiento que hoy en día hasta nos sigue afectando, el acumular propiedades, y entonces mira mi rancho, y tengo una casa, y otra casa, y tengo los castillos, y aquí, y todos se sienten así, señores, señorones, caballerangos. Eso es lo que retrata el Quijote de la Mancha. Nada más que estaba loco, porque estaba pobre, pero el cuate se sentía un señorón. Bueno, eso es lo que ocurre en el pensamiento español. Es muy dado a cuidar las formas. Y entonces, cuando se cuidan las formas, son muy recatados, muy persinados. Por eso así somos. Nosotros somos todavía peor, porque tenemos una combinación espiritual y somos muy religiosos. Bueno, también ellos. Pero ¿a qué voy? Que en el idioma español se instituye una asociación civil que se llama Real Academia de la Lengua Española y tiene siglos. Y la Real Academia de la Lengua Española se ha instituido como un órgano que tiene un poder. ¿En qué consiste su poder? En decir lo que está mal escrito y bien escrito. Año con año emite su diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, su manual de gramática en distintas colecciones, expertos, intermedios y básico, y nos da sus normas prescriptivas de cómo se debe de escribir. Entonces, esa Real Academia de la Lengua Española no existe una Real Academia de la Lengua Inglesa en Inglaterra, ni una Real Academia de la Lengua Francesa en París. No existe una Real Academia de la Lengua China. Nada más para que vean cómo los españoles son especiales. Me dicen que se está perdiendo mi micrófono. Espero que no se pierda mi audio. Y lo que yo escucho de Gwendoline es que entra sonido. Tu micrófono prende. Entra sonido de... ¿No le pones tu micrófono, Gwendoline? Mejor expúlsala. La vamos a silenciar. Sí, porque es lo que hace interferencia. Ya silencié a Gwendoline para que no tengamos interferencia. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el español es muy sangrón, que tiene hasta su Real Academia de la Lengua Española? Y entonces, pues tenemos nosotros nuestro lenguaje es tremendo. Si lo comparamos con otros idiomas, por ejemplo, el español tiene más verbos, más formas de conjugación de verbos. Si lo comparamos con el inglés, por ejemplo, el inglés tiene menos tiempos y hay verbos que pues, no existen. Imagínense cómo es el español. Hay una canción de Rafael, el compositor Rafael Pérez Botija, que cantaba José José. No es lo mismo amar y querer. Amar es sufrir y querer es gozar. Esa canción hace una diferencia en dos verbos, amar y querer. Y en cambio, en el idioma anglosajón, pues nomás existe el verbo amar. No existe esa diferencia entre querer y amar. Y así yo les puedo dar cantidad de ejemplos en donde nuestro idioma es rico, riquísimo. Entonces, una Real Academia, una autoridad académica que dice cómo debemos hablar y escribir los que hablamos y escribimos español, pues nos da nuestros tips, nos da los consejos, las recomendaciones, para que aprendamos nosotros a redactar, a escribir. ¿Es necesario conocerlas? Sí. ¿Las han conocido? Sí. Han tenido 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa, ninguno en la licenciatura.
pero se supone que ustedes deben aprender a redactar. Algunos lo medio hacen, otros no lo han hecho. Y de acuerdo a la encuesta que yo les di, pues más del 75 o el 80% ha redactado poco. No considera que no tiene esa habilidad de redactar. ¿Qué es lo que necesitamos entender primero antes que nada? La palabra se conforma de varias palabras, o mejor dicho, a ver, la palabra se integra de vocales y consonantes. Vocales A, I, I, O, U, consonantes las B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Okay. Formamos palabras. Un conjunto de palabras me forman una oración. La oración es la unidad básica para escribir. La oración tiene una estructura, sujeto y predicado. La oración, junto con otras oraciones, forman párrafos. Una oración se conecta con otra oración a través de la puntuación. Por eso es importante tener noción de lo que es el punto seguido, el punto y coma, dos puntos, el punto y aparte, y obviamente el punto final. Los párrafos me forman textos. Todo lo que acabo yo de mencionar se llama sintaxis. La sintaxis me estudia la composición de los textos. Estudiar una oración sujeto, verbo, predicado, estoy haciendo yo un ejercicio de sintaxis. Semántica. ¿Qué es la semántica? La semántica es entender el significado. No importa, fíjense lo que estoy diciendo, no importa tu sintaxis, lo que quiero es que me comuniques, me transmitas el significado. Los juristas del siglo XVIII y del siglo XIX entendieron el concepto del debido proceso. Quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, de ahí sacan el concepto del debido proceso. En México, nuestra sintaxis entiende el debido proceso en el artículo 14 constitucional. Pero otras constituciones, Colombia, Argentina, Perú y desarrollaron el concepto, el pensamiento, la norma jurídica del debido proceso, lo desarrollaron en su sintaxis, en un párrafo, dos párrafos o X párrafos, no importa. Lo importante aquí es que entiendan, vuelvo a reiterar, cómo nosotros cuando redactamos, ejecutamos nuestro pensamiento y lo llevamos al documento. Ahora bien, vámonos a la estructura básica, de la oración. Una oración se compone de sujeto y predicado. Eso es lo básico. ¿Y quién es el sujeto? Pues el sujeto es el sustantivo. Y el predicado es pues lo que hace el sujeto. Pero eso que hace el sujeto, que está en el predicado, hay un núcleo. El núcleo del predicado es el verbo. Mientras que el núcleo del sujeto le vamos a llamar sustantivo. Vamos a regresar al pizarrón para ilustrarlo. Tenemos entonces
que la oración tiene dos partes. Una parte se llama sujeto y la otra parte le vamos a llamar predicado. Sujeto y predicado. El sujeto tiene un núcleo. El predicado también tiene un núcleo. El núcleo del sujeto le vamos a llamar sustantivo. El núcleo del predicado le vamos a llamar verbo. Ahora bien, ¿qué debemos entender nosotros por el sustantivo? Los sustantivos son las palabras que se utilizan para nombrar a los objetos, a las cosas, a las personas o a los animales. Por lo tanto, en una oración que ustedes redacten, deben redactarla de tal modo que se entienda quién es el sustantivo, que puede ser persona, animal, nombre, cosa, inclusive hasta una idea puede ser un sustantivo. Hay sustantivos, en la gramática nos hablan de sustantivos propios, que se refieren básicamente al nombre, pero también hay sustantivos comunes, que son las personas, animales o cosas. Hay sustantivos que pues son ideas abstractas, que no necesariamente están dentro de la oración. La oración, como está redactada, se denota la existencia de un sujeto. Y el predicado, pues el predicado tiene que ver, como ya dije, con lo que está haciendo el sujeto. Lo que está haciendo el sujeto tiene un núcleo, que es el verbo. Ahora bien, pero retomamos la cuestión de los sustantivos. El sustantivo indica la persona, el animal, la cosa. Lo podemos identificar también con los pronombres. Los pronombres son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. El sustantivo también le podemos dar género. En la versión clásica de la gramática clásica dominante a través de la Real Academia de la Lengua Española, el género es masculino o femenino. Por regla general, masculino, terminación O, femenino, terminación A. La Real Academia ha dicho no confundir los géneros con el sexo, pero ya es meterse a otro rollo. Y la Real Academia no reconoce la E. Tampoco la arroba, el símbolo arroba. Con estas cosas digitales de hoy en día, se da el caso, por ejemplo, de una expresión que es esta. A ver si me sale. Ahí está. Una frase que he visto yo mucho. Existe algo en la gramática que se llama fonética. Y la fonética me dice que la T, así se pronuncia. Y la O, y la D, y la S, y el arroba, ¿cómo se pronuncia el arroba? Ah,
Entonces, el arroba es una cosa que hay que eliminarla de la gramática y la expresión es todos. Pero como llega la cuestión política, entonces todes, ay, eso no existe, es todos. Ok, pero entonces para referirnos al masculino, femenino, pues todos o todas. Pero eso ya es una cuestión, insisto, más que gramatical, es una cuestión política. Pero diría Foucault, que es un teórico del lenguaje, el poder domina y por lo tanto el derecho es un instrumento de dominación político. Quien se dedica a la rama constitucional, pues lo entenderá muy bien. Quien se dedica a la rama parlamentaria, lo entenderá muy bien. Son los políticos los que crean las normas. Entonces el jurista lo único que hace es interpretar hermenéuticamente el mensaje que le da la autoridad para que pueda plasmarlo y redactarlo a través de una oración. Esa oración va en la ley, en un contrato, o en un decreto, en un acuerdo, eso de menos. Bueno, pero seguimos entonces con la cuestión de la gramática. Tenemos entonces que en los sujetos, pues son, digamos, las personas. Cuando ustedes aprendan a interpretar una ley, por ejemplo, el Código Penal, pues tienen que entender que el Código Penal va dirigido ¿a quién? Pues a las personas. Aquel que le priva la vida a una persona comete el delito de homicidio. Aquel que le priva, aquel. Ese aquel es un adverbio. Es un adverbio porque comprende, bueno, no, perdón, es un sujeto, aquel es la persona, y esa persona pues tiene la prohibición, verbo oculto, tiene la prohibición de privar la vida a otra persona. Privar es el verbo visible. El verbo oculto jurídico es la prohibición. Tienes prohibido quitarle, privarle la vida a una persona. El sustantivo, por lo tanto, tiene los pronombres. Los pronombres, hay pronombres adjetivos que determinan, o pronombres personales, mío, míos, tuyo. Hay pronombres demostrativos, ese, aquellos, aquel. Es un pronombre demostrativo, no adverbio, perdón. Tuve un lapsus ahí. Hay pronombres indefinidos, a alguien, a algunos, son indefinidos. Los adverbios son, digamos, palabras que sirven para complementar el significado del verbo. Y, por ejemplo, los adverbios más conocidos son los que terminan en la palabra mente, ciertamente, falsamente. Bueno, esa terminación mente es un adverbio. Y nosotros los juristas utilizamos ciertamente, falsamente, negativamente, afirmativamente. Son los adverbios. Tenemos también otras palabritas que son las proposiciones. Las proposiciones son, digamos que son palabritas que ayudan a relacionar una con otra. Estas palabritas chiquitas son, por citar algunas de ellas, a, ante, bajo, cabe, de, desde, entre, hacia, hasta.
De estas palabritas, hay una que cómo genera confusión. A, porque la palabra a se confunde con el verbo a, de haber. Luego hay oraciones donde de repente se dice eso, ¿no? A, tenemos que checar un texto, un documento para que veamos estas palabrejas. Ha tenido a concederme, haber tenido concederme. O sea, tienen que pensar, cuando vean la palabra a, tienen que pensar si se trata de una preposición o se trata de un verbo haber. Bueno, todos estos son palabras, son elementos gramaticales básicos. Nosotros, ¿qué les puedo yo decir? A lo mejor en este momento están diciendo, ay maestro, es que ya es mucho que artículo, que adverbio, que sustantivo, que calificativo, no he dicho el calificativo, que pronombre, que verbo, no, ya me hizo bolas. Ah, no, pues tampoco, se hagan bolas, porque este es un curso de redacción jurídica, no de gramática. Los libros de gramática, híjole, son tremendos. Miren, aquí tengo un libro de gramática del siglo XIX. No es tan viejo, es de 1957. Ahí está. Pero es un libro de un autor especialista en gramática, obviamente, pero hace la comparación con la gramática francesa, la inglesa, la portuguesa y la española. O sea, es un gramaticólogo, por así decirlo. Y entonces encuentra puntos comunes entre la lengua inglesa, la alemana, la francesa, o sea, por lo tanto, es un estudioso de la sintaxis. Está interesado en la composición de la oración. Y la gramática, como ya dije, tiene sus reglas. Hay algo que también quiero compartirles, algo que yo viví como estudiante y que viví como servidor público. La revisión de mis textos, empezando por mis exámenes como estudiante. Sobre todo ocurre con los exámenes a preguntas abiertas. Cuando el profesor hace una pregunta y ustedes empiezan a escribir, y llega el maestro y les pone un medio punto, tache. Maestro, es que no sé qué, no, es que... Y entonces ahí se da una confrontación de carácter semántico, no de sintaxis. Pero quizás la solución sea la sintaxis, porque el profesor esperaba que en el examen, en la respuesta del alumno, diera una palabra jurídica, un verbo jurídico, con el cual semánticamente el profesor dijera, sí entendiste el significado, y por eso te doy palomita. Pero cuando no se entiende la idea, y uno escribe, puede escribir unas tonterías. Entonces, el profesor ve en la lectura que la respuesta está mal definida, será una mala definición y por lo tanto da un medio punto o da un touch. Bueno, eso ocurre cuando uno es estudiante. Cuando uno es servidor público, dependiendo del nivel, por ejemplo, en el nivel de la judicatura, elaborando sentencias, pues no, ahí tienes que utilizar un lenguaje técnico y riguroso. Ahí no hay bronca. Pero en la administración pública, donde a veces el jefe de unidad departamental puede ser una persona con secundaria o con primaria, bueno, hay secretarios de Estado que tienen hasta preparatoria. Bueno, o sea, no es una cuestión peyorativa del servidor público. Lo que me refiero es que esas limitantes
en la formación profesional genera este tipo de problemas en la comunicación escrita, porque las palabras no tienen el significado que uno espera. Pero bueno, ¿a qué voy? En el proceso de revisión de los servidores públicos, por ejemplo, son muy dados a revisar, lo que ellos llaman revisar. ¿Y qué revisan? Lo que llaman ellos errores ortográficos. Yo les llamaría errores de dedo, porque se le va a uno la tecla y entonces oprime una letra, una consonante, una vocal que no era. Entonces la revisión se efectúa en la cuestión, digamos, de la sintaxis de las palabras. Pero hasta ahí. Habrá otros que se van a la revisión de las preposiciones. A, B, A, hasta A. O sea, nada más a eso se limita. Una revisión auténtica tendría que ir, además de la sintaxis, tendría que ir a la semántica. Es decir, al significado. Oye, ¿qué me quisiste decir? ¿Qué quieres decir? Ah, ahí está la auténtica revisión. Ahí está el gran reto del redactor. Cuando ustedes entren a la vida, digamos, profesional y comiencen ustedes a redactar sus textos, obviamente van a requerir del formatito, pero habrá un momento en que pues no hay formatos de todo. El formato realmente es un esqueleto. No hay formato para todos los casos, para todas las demandas, todos los contratos. No. Ustedes tienen que hacer, tienen que crear, tienen que componer sus propios textos. Y entonces tienen que cuidar la sintaxis, que ya fue lo que yo les dije. Saber entender el sujeto, el predicado, dentro del sujeto cuáles son los sustantivos, cuáles son los adverbios, los calificativos, los pronombres, los verbos, la forma de conjugar verbos, los verbos auxiliares, sobre todo el verbo ser, el verbo haber. Ese verbo haber, ¿cómo genera trabajo? Y luego, si le agregamos la redacción jurídica a lo que yo llamo los verbos ocultos, ¿dónde está el obligar, prohibir y permitir? ¿Y dónde está el sujeto destinatario de la norma? Porque el emisor de la norma, ¿quién es? ¿El juez, el legislador o el servidor público, el funcionario? ¿Quién es? Hay que entender un poquito de las normas. Pues nos quedan, no sé, bueno, ya me extendí y me metí tanto en el rollo y no les pregunté. ¿Hasta aquí todo bien? Pregunto, ¿alguna duda? Sí, maestro. Todo ¿Todo bien, bien? profesor. Todo bien, profe. Híjoles, yo, perdónenme, de veras, les juro que trato de hacerlo así con manzanitas, pero es que el proceso de pensamiento es difícil, muchachos. Ahora ponerse a escribir, hombre, pues está canijo. Yo ahorita ya no da tiempo para analizar una lectura, pero esto que yo les estoy diciendo, hagan de cuenta que es algo básico. Esto es más que un curso de redacción, debería ser una introducción a la redacción. Los estoy apenas metiendo, introduciendo. Es decir, los estoy llevando a la puerta, pero cuando hablan y entren a la cámara, se le llama cámara, sinónimo de cuarto. Bueno, cuando entren al cuarto o a la cámara, entonces pues, se van a dar cuenta de todo lo que hay. Yo nomás los estoy llevando a la puertecita. Con esto finalizo con las siguientes conclusiones. Hablamos del lenguaje jurídico, que es un lenguaje técnico,
un lenguaje científico que todavía lo puedo resumir a través del lenguaje llamado simbólico o llamado lenguaje matemático. Y les puse como ejemplo la norma jurídica, expresada desde el punto de vista simbólico. Si es P, debe ser Q, P y el ganchito Q. Ese fue uno de los primeros puntos que yo expuse. Les dije también, tenemos que diferenciar la norma jurídica de la oración. La norma jurídica es un pensamiento abstracto que tenemos aquí en nuestro cerebro, está en nuestras neuronas. La oración es la forma expresa material mediante el cual ejecutamos lo que nosotros conceptualizamos en nuestra cabeza. El Código Civil, este es un Código Civil, el Código Civil tiene 3,000 y cacho artículos, 3,074 artículos. Se redactó en 3,074 artículos. No significa que cada artículo sea una norma jurídica. No hay 3,074 normas jurídicas, no. La norma jurídica es lo que ustedes logran captar, lo que logran ustedes aprender con H, no sin H. Lo que logran ustedes, con un lenguaje coloquial llano, lo que logran ustedes agarrar. Ah, ya le agarré la onda. Ah, ya lo capté. Ah, eso. Está redactado de una forma inentendible, sepa la bola, ¿no? Porque el que lo escribió también de manera inentendible. Pero el pensamiento lo tienen aquí. Entonces lo materializan. Les dije como ejemplo cómo la norma jurídica crea un concepto que se llama debido proceso. Ese concepto de debido proceso nace originalmente en la quinta enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos de América. Y de ahí, ¡pum!, cada nación soberana, cuando fue redactando su constitución, va redactando esa norma jurídica llamada debido proceso, la va redactando en distintas oraciones. En México es en el artículo 14 constitucional. Pero también señalé que en otros países, por ejemplo, les dije que en Colombia es el artículo 29. Y les dije, y en Perú es el artículo 2, y en Guatemala es el artículo 5, y en Venezuela es el artículo 49, y en Argentina es el artículo 18. Y así nos vamos por cada nación, y cada nación redacta su propia norma. Luego también, ya como última conclusión, les dije, lo que tenemos que entender en la redacción son dos cosas. La semántica es el significado, la sintaxis, cómo se compone, cómo se estructura. La gramática estudia la sintaxis. La gramática, ¿quién inventó la gramática? Pues la gramática es algo que se fue dando hasta que llegaron unos señores allá en España y constituyen la asociación civil llamada Real Academia de la Lengua Española. La Real Academia de la Lengua Española, esa asociación civil, que por cierto tiene un buen diccionario que lo pueden encontrar en internet, esta asociación civil tiene su manual de gramática y el manual de gramática nos dice cómo debemos utilizar los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, los verbos, la conjugación de los verbos y tal. Hago otro pequeño paréntesis también antes de que se me acaben estos minutos. La redacción jurídica de las tesis. No es lo mismo redactar una tesis jurídica que una tesis en sociología, en periodismo, en pedagogía, en psicología. Se han dado autoridades académicas que han dictado sus manuales.
Una asociación de psicólogos de una universidad estadounidense dictó su manual de estilo APA. Y entonces, si eres doctorante en Derecho, tienes que escribirlo con el manual APA. Pero también una universidad en Chicago emite sus propias normas. Y entonces esas normas las difunde Humberto Eco en este libro, Cómo escribir una tesis, que nos enseña cómo hacer notas de pie de página y cómo citar. Y pueden convertirse en presidentes de la República y citar mal su tesis. ¿Por qué? Es un plagio. No, es que es muy bruto, no siguió las reglas del manual de estilo de la Universidad de Chicago. Pues ni las de Chicago, ni las de la APA, ni de otras. De todos modos iba a escribir mal su tesis. Pero eso es lo de menos. ¿A qué voy? Que cada autoridad académica inventa sus propias reglas. Así como los de APA, la Universidad de Chicago, ¿qué creen? En México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas también tiene su manual de cómo hacer las citas. Y entonces, pues yo puedo inventar también mi manual de cómo hacer demandas y cómo hacer amparos, ¿verdad? Ya nos vamos, ¿no? Constituyo una asociación civil y creo también mi manual de estilo. Bueno, no hay verdad absoluta. Así que por eso les digo, tendrán sus faltotas de ortografía, pues si no saben redactar, pues no importa, van aprendiendo, nadie nace sabiendo. La práctica hace el maestro. Ustedes entraron a un gimnasio donde tienen que ejercitar las neuronas, no los músculos. Y ese ejercicio mental lleva años. Están ustedes chavos, no tienen, la mayoría de ustedes no tienen, de acuerdo a la encuesta que les apliqué, no tienen ni 25 años cumplidos. Hay unos treintones y cuarentones, pero la mayoría de ustedes son chavos. Así que tienen décadas para ponerse bien musculosos el cerebro. Termina la clase, ahora sí ya. Nos vemos mañana. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Hasta mañana, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao. Gracias, Bye. profesor. Cuídense. Gracias, profesor. Bye. Bye. Ay, sí, por favor. Bye. Nos vemos mañana, profe. Hasta luego, hasta mañana, Ricardo. Vivian, me dio mucho gusto, cuídate. Bye. Gracias, maestro. Igualmente. Bye. Angélica Monserrat, me da mucho gusto saludarte también, cuídate. Chao, bye. Bye. Al rato me voy a ver esa de Breaking Bad, profe. Está muy buena la serie, ¿eh? Y después también Sí, ya me la recomendó, pero nomás me hago el loco y no la veo. Cuídense, chao. Adiós.